Bienvenidos a Kikofonías, el lugar donde hablamos con emprendedores acerca de sus proyectos, sus negocios y que nos cuenten esa historia tan peculiar que tanto nos gusta. Esta tarde tenemos como invitado a uno de los profesores de arte más reconocidos en la ciudad y que nuestra amiga Mari Wong nos hizo el favor y el tremendo placer de presentárnoslo. Vamos a empezar todo lo que sabe. Por su trayectoria, profe. Bueno, sí. Sí, cuéntenos. La verdad, muy contento de estar con ustedes. Me puede tratar de tú, Maribón, que nos conocemos hace mucho tiempo, igual que tú. Gracias. Pues yo me inicié de la acuarela hace muchísimos años, de la mano del maestro Juan Galarza, en Tenerife, y la verdad que ha sido un descubrimiento. Te estoy hablando hace lo menos 20 y pico, 30 años. Ajá. Y la verdad que ha sido un descubrimiento bastante grande, ¿no? Y al principio pues empecé con la acuarela, no sabía. Y a medida que la vas conociendo, nunca dejas de aprender. Ajá. Yo, por ejemplo, en una de mis exposiciones que hice en el 92 fue en Caracas, Venezuela. Allá en Venezuela. En el 97. Okay. ¿Cuántos años dice que llevan la pintura? 30 años, más de 30 años. Pero siempre aprendiendo, tío, porque esto es un camino que nunca deja de aprender. Sí, yo digo, yo soy un aprendiz de la pintura. Aparte ha ido a muchas exposiciones, ¿no? Sí. Mundialmente, porque ha viajado por muchos lados de México y de fuera de México ya. Hombre, yo estuve en Venezuela exponiendo, en Buenos Aires, en Recoleta, en Buenos Aires. Estuve en Montevideo hace muchos años, que ojalá estuviera hoy para conocer grandes amigos que tengo allí en Colonia de Sacramento, como Daniel Arteta, Andrés Nieto. Tengo grandes amigos porque lo he conocido a partir de la Asociación de Acuarelistas Cabrele, que se crea en Canarias, y es una asociación que creamos en el 2000, sobre todo para fomentar la acuarela, ¿no? Ajá, okay. Fomentar la acuarela y divulgar lo que es el mundillo de la acuarela, porque actualmente yo veo que se está perdiendo mucho. Hay grandes maestros, te lo puedo asegurar, yo tengo un macro proyecto para el 2022. Ajá. Que es Encuentro Hispanoamericano Acuarelista, con grandes maestros de Ecuador, de Perú, de Uruguay, de España, que nos invitó el Ayuntamiento del Paso y Cabildo de La Palma para hacer un encuentro internacional de acuarela. Ah, ok, súper bien. También cuando llega a México, pues en México, la Ciudad de México tiene un museo muy bonito, el Guati Rojo, en la Ciudad de México, en Coyoacán. Y bueno, yo soy miembro de la Sociedad Mexicana Acuarelista, pero también te puedo decir que México tiene grandes maestros. Sí. Aquí en Sinaloa tenía a Edgardo Goglan, de Mochi, de los grandes maestros de la acuarela aquí. Lo que pasa es que aquí en Sinaloa hay interés por aprender, pero sobre todo la gente más joven no tiene dónde aprender. Es cierto. Sí. No tiene dónde aprender, pues la gente prefiere, pues yo qué sé, tapar la calle, pero hay mucha inquietud por parte de la gente por aprender, pero no tiene dónde conseguir esa enseñanza. Lo que dice es verdad, porque normalmente podemos encontrar escuela de taekwondo, escuela de natación, escuela de ballet, pero escuela de pintura y si vas es nada más la técnica de pintura acrílica, pues no hay acuarelistas, no hay un enfoque. Yo creo que en Difocur nada más en su momento. Es que también el tema aquí en Culiacán, bueno, yo creo que en general en Sinaloa. Yo he dado clase en la Casa Joy y en Cobae, y yo salía con mis alumnas a pintar por la calle, y una vez, por ejemplo, como anécdota curiosa, llegó la policía y nos dijo, ¿y qué están haciendo? Ajá. Y la respuesta mía, cambiando las armas por los pinceles. Ah, pues está súper bien. Sí, no, es que la verdad es que aquí no hay ese fomento a la cultura, pues. Nosotros, por ejemplo, yo soy escritor, al decir, o sea, tengo una novela publicada yo y me gusta escribir, no escribo tanto como usted pinta, ¿no? Obviamente. Pero sí es cierto, o sea, hay muy pocos lugares que te enseñan en este caso a escribir, a redactar y todo eso, pero el mismo gobierno está quitando el apoyo para esos lados, pues te deja nada más como que lo básico y de ahí para adelante es tuyo, pues eso. Sí. Yo sí le diría a la gente más joven que se iniciara aquí. Sí. Y la cosa más bonita que puede haber es ir al campo y pintar, al natural. Así es. Porque
Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí a México, a mí México sinceramente no me gustó. Porque llega a la Ciudad de México y ve el agobio que ya esa ciudad, es demasiado estresante, tío. Pero llega a Sinaloa a otro mundo, ¿no? Sí, pues, ¿Usted más tranquilo. qué tanto tiempo tiene que llegó aquí a Culiacán? 2011. Ok, no tiene tanto. Llevo 10 años por aquí por Culiacán. Acaba de cumplir, Sí. básicamente. Sí. Ajá. Pero te digo una cosa, yo llegué aquí y a mí me impactó lo que es Nabolato, el ingenio cuando lo conocí, que actualmente está desarmándose. Es parte de una historia de un pueblo, tío, que yo para mí cogería en Nabolato lo que es el pitón de Nabolato y haría un museo, aunque sea desapareció el ingenio, pero hacer un museo de la historia de Nabolato dentro de Nabolato, porque Nabolato fue Y sí, la es cierto. historia de la caña fue Nabolato, creado Es por los cierto. hermanos. Hay que llevar eso a gobierno. Sí. No, porque el primer ingenio que hubo aquí en Sinaloa fue el de... ¿Sabe dónde está? No sabe. ¿Cuál? ¿El de Nabolato, el ingenio? No, ¿O el cuál? primero. Ah, no sé. El primer ingenio A ver. azucarero que se crea en Sinaloa fue el de las quintas, el de los reos. Ah, el el pitón. pitón que está ahí. Órale, ya. no sabía. Yo tuve la suerte del 2014, una cosa así, ir allí dentro a moler, dentro de la nave Ajá. donde hacía los redos, hubo un concierto allí dentro y tuve la ocasión de ir a moler allí. Digo, tengo la suerte de ser el último en moler ¿Qué? dentro de esta nave, tío. Sí, Wow. sí. Y aparte hay un chorro de historias de ese Sí. lugar. La verdad que sí. Hombre, la pintura me enseñó a mí un montón de cosas, sobre Ajá. todo conocer la historia de un pueblo, tío, porque tú cuando llegas aquí tienes que conocer la historia de Culiacán, de Sinaloa y demás. Lo que pasa es que la cultura se va perdiendo, en todos los sentidos. Tío. O sea, en pocas palabras, no nada más es pintar, pues, sino entender todo lo que Entender. vas a pintar. No solamente la pintura, sino en este caso la caña. Cuando yo voy a vender, por ejemplo, un producto como la caña, tengo Ok. que estar informado de lo que hubo aquí con respecto a la caña. Ajá, Los sí. diferentes ingenios azucareros, el de los Redos, que fue el primero ahí en las quintas, el de Nabolato, que fue el segundo, el del Dorado también creado por los Redos, el de la Providencia. Es lo que dice, sí lo entiendo bien, porque cuando agarras un producto tienes que estar informado de la Ese historia de ese producto, y en No- este caso... No solamente el producto, sino la historia del producto y el contexto. y el contexto que tiene ese producto a la hora de ofrecerlo al público. Sí, sí, Por ejemplo, yo llego, le explico a la gente, esto tiene vitamina B2, B3, B6, B9, calcio, tal, y le explica toda la historia de estos productos. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, ahí es cuando la gente se interesa realmente por lo que es la cultura, ve tu interés por parte de la gente en aprender. No, y aparte aquí el jugo de caña, realmente yo no lo ubico donde lo vendan, o sea, son muy pocas personas las que lo... En Mochi también hubo otro ingenio, el de Benjamin Johnson, y el último fue el Dorado, que Sí, sí, sí. fue el último en crearse y el primero en cerrar, ¿no? Actualmente solamente queda el ingenio del Dorado nada más. Ajá. Sí, pues Pero llegó una tarde. historia muy bonita porque incluso yo tengo monedas Ajá. de cuando la Nabolato pertenecía a los Almada, Ajá. que ellos tenían su propia moneda para pagarle a los trabajadores. Órale. Sí. Que Sí, una eso vez no sabía recuerdo eso que tampoco. Eliazar, el alcalde de Nabolato, nos Ajá. invitaron allá a un evento allá en la plazuela de Nabolato, porque llegamos allí, pues todo el mundo, Nabolato sitio caña, todo el mundo va a comprar jugo de caña, le explicaba yo el rollo, le enseñaba la moneda a la gente, y la gente impactada por todo este rollo. Digo, ¿cómo que viene? Hasta el alcalde Eliazar me dijo, ¿cómo es posible que tú vengas aquí y tengas moneda de esta y en el Y ayuntamiento no hay ninguna? Es cierto. Sí, pues sí. Yo compré la primera, Ajá, porque sí. la pagué, no sé si me costó como 1000 pesos, una moneda, pero así. Sí, 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 sí. Pero a partir de una ya me llegaron todas. La gente, yo tengo en casa, yo te la regalo. Sí, sí, sí. Wow. Órale. Y así tengo como 8 o 9 monedas del ingenio de la primavera. Órale, Sí. pues esa es Sí, historia. Sí. Y después el café también, que me gusta mucho, porque yo vengo de zona de Canarias, que está muy influenciado por Cuba, el café y demás, Ajá. de la época de la inmigración, tío. Porque Canarias es cuna de inmigrantes, tanto para
para Cuba, como para Uruguay, como para Venezuela, principalmente esos 3 puntos, y a México le entraron, pero creando San Antonio de Texas cuando era mexicana. Okay. Lo fundaron Canario. Órale, sí. Es mucha, porque la gente dice, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Canarias. ¿Y eso dónde está? Ni en geografía. Sí. Le dicen, ¿dónde están las Islas Canarias, tío? Sí, o sea, yo sé que están allá en España, ¿no? En esa... Sí, ¿en qué parte? Ahí no sé, pues sé que es una Hasta isla, ahí, o sea, sí. sí, pero pues ahí pegadito al mar. Pues cuando Cristóbal Colón descubrió América, Ajá. que para muchos mexicanos será fuera lo que fuera, porque incluso aquí me pasa una anécdota una vez, porque los españoles ya historia de los españoles, pero fue otra época, ¿sabes? Sí, claro, Sí, ahorita ya. Cuando Cristóbal Colón llegó aquí a México, a América, pasó por las Islas Canarias. Lo he escuchado eso, las Islas Canarias, más no. Salió de no Puerto sé. Colón, pasó por La Gomera, Ajá. Tenerife, y de ahí partió a lo que es la Nueva España o República Dominicana. El segundo viaje, Cristóbal Colón introduce la caña de azúcar en la República Dominicana, porque la caña viene de allá para acá, no de aquí para allá. Ah, ok. La caña procede de Esa es la- Nueva Guinea. Ah, Hace entonces ahí 2000 ya lo años. trajo. Ah, va. De ahí, en el siglo VIII, llega al norte de África, de ahí pasa a España, y el segundo viaje a Colón ya la trae para las Américas. Órale. Para que tú veas el tráfico hacia las Américas que hay. Sí. Y con respecto a la pintura lo mismo, hay grandes maestros, hay grandes gente que han llegado a este país, incluso yo te digo una cosa, yo le tengo un cariño muy especial a México. Sí. México para mí tiene grandes cosas por explotar. Sí, claro. Lo que pasa que después tú ves la gente, pues yo qué sé, la gente joven no le interesa la pintura, se va perdiendo muchas tradiciones, tío. Y la tradición es una pena que se pierda. Aquí en México tenemos un dicho, desgraciadamente, que a veces aplica, ¿no? Que el mayor enemigo de México es el propio mexicano. Pues, precisamente por lo mismo, o sea, porque tenemos muchas virtudes, pero no sabemos cómo aplicarlas. Somos muy conformistas. Sí. ¿Por qué será? Pues es algo cultural. Pero yo sí te digo que la pintura a mí me ha enseñado mucho. Sí. Un país que me enseñó a mí un montón es Buenos Aires, tío. Ah, Buenos Aires, sí. Cuando yo llegué allí, en estos días hablando con un amigo de Colonia del Sacramento, Uruguay, me decía, no lo mismo los españoles que llegaron a México Ajá. que los españoles que llegan a Uruguay. Y Sí. tiene razón. Cuando llegaron a Uruguay, Sí. a México, fueron a por los indios. Cuando llegaron a Uruguay, y aquello era otra historia. Ah, ok. ¿Sabes? Sí. Era otra historia que allí no tenían nada que llevarse ni nada. No, pues no. Y entonces hay una multicultura tanto en Argentina como en Uruguay. Por ejemplo, una cosa que me gustó muy mucho en el puerto de Buenos Aires fue, yo quiero ver dónde nace el tango. Ajá, el tango. Ajá. Cuando voy para allá y empiezo a ver en Puerto Madero, aquí en Navieto Paquén. No, eso era el Hotel del Emigrante. Parecía la bodega que hay por ahí para allá por Navolato. Sí. Digo, y eso, ¿cómo que el Hotel del Inmigrante que era? Era la gente que, como Argentina tenía tanta extensión y querían que la trabajara, la gente llegaba procedente del norte de Europa, de Polonia, Italia, España y varios países europeos, llegaban al puerto de Buenos Aires y lo metían en cuarentena. Ah, sí. En eso, que es lo que llamaban el Hotel del Emigrante. Ajá, A los 40 días Vámonos. ya soltaban a la gente y ya le daban un documento por el cual podía estar en el país y un trozo de tierra para trabajar. Sí, órale. Sí. Interesante Pero en esa eso. época, en esos 40 días, llegó un montón de gente de Europa, principalmente alemanes, polacos y demás, Ujú. con bandoneones. Empezaron a tocar y en el puerto había tantos inmigrantes y demás, Ajá. que ahí se creó el tango, Órale. en los bajos fondos de la ciudad. Órale. O Y sea, es un tango de arrabalero, de lo bajo fondo, de lo peor. sí, es como que la mezcla, Sí. ¿no? Que principalmente se bailaba entre hombres. Ujú.
¿A poco? Sí, señor. ¿Entre hombres? Sí, se bailaba. Órale, ¿Entre hombres, en serio? ahorita bailamos. Haciendo en el puerto. Sí. De hecho, estaba ¿Listo? allí el chino Racedo, Ajá. que una daga, que le puse la daga aquí en el cuello y le Ajá. dijo, Chino, anda diciendo por ahí que nos dio un beso en la boca. Dice, yo no he dicho nada. Dice, entonces nos vieron. Sí, oye. Ya nos cacharon. Entonces, de ahí parte para la ciudad de Buenos Aires, para los principales salones, y ya empieza a crecer el bunete del tango y demás. Ajá. Yo te digo que cada país tiene su historia, su cosa, ¿no? Sí, ¿no? Y una cosa es que nos la platique, pero otra cosa es ya vivirlo, ¿no? Entonces Sí, se nota sí. que usted pues, ha vivido mucho de eso. En el 2001 creamos nosotros De la Tuna al Tango. De la tuna al tango, ok. De la Tuna como ciudad universitaria Ajá. y el tango como ciudad, pues esa ciudad de los años 20, ¿no? Sí, claro. Y fue una exposición muy bonita. Bueno, aquí en México hemos hecho varias, tío. En Ecuador, por ejemplo, yo estuve en una bienal en Quito, con la Asociación Cabreles, muy bonita la exposición que hicimos allí, porque y ahí participaron 13 países, un montón de obras, casi 55 obras pusimos en Quito. Órale. Entonces somos un colectivo internacional, pero que estamos unidos, ¿sabes? Sí, claro. Sí, estamos unidos. Habemos mucha gente, lo que pasa es que todos no pueden ir, ¿no? Y ahora en este caso, el año que viene, vamos a crear el encuentro hispanoamericano, donde vamos a ir, van a ir como 15 pintores, principalmente de Uruguay, de Ecuador, de Perú, y vamos de varios países, para unir más lo que es la acuarela. Ujú. Sí. Sí. Los encuentros son muy bonitos de este tipo. Ujú. Sí. No, pues es que todo lo que nos platica la verdad está bien interesante y más que nada porque pues la experiencia... ¿No está grabando? Sí, sí está grabando. Nada más iba a revisar aquí cuánto llevábamos, pero sí, o sea, el sentido de que tienen muchísima experiencia y muchas de las personas que nos escuchan, lo que ellos les gustaría escuchar, mejor dicho, o aprender, es qué consejos le pueden dar a esos chavos que van empezando o que no saben por dónde empezar, ya sea en el mundo de la pintura, en el mundo Siempre hay del que empezar de emprendimiento. De cero, ¿ok? Primero, como dice el dicho, no puedes correr antes de caminar. Mucha gente dice, no, porque yo no sé pintar. Pues yo tampoco, cuando nací sabía hacer de comer y tuve que aprender. Así es, sí, pues sí. Pero Claro. eso significa cuando tienes una idea, entonces es como cómo poderla Pues, desarrollar. materializar. Pues sí, pues es que yo lo interpreto así, no sabes pintar, pinta. Aunque pintes feo, pero pinta, pues. Tú pintas, Y vas. que ya saldrá. Sí, vas Ya saldrá. mejorando, pues. Hay gente, por amigos como Daniel Arte, pues mira, me gusta cómo va llevando esto, no me gusta. Siempre entre amigos, ¿no? Siempre te dan consejos, a veces le gustan las cosas, a veces menos. Pues como todas las cosas, no todos los días se pinta igual, pero la constancia es la que te va enseñando. Profe, ¿usted cómo le nació la idea de querer vender caña o de querer hacerlo del jugo? Pues? Por Santa Cruz de la Palma. Ah, Es otra ok. historia porque a finales del siglo XIX, Sí. en 1898, Cuba se independiza de España. Ah, ok. Ah, estamos- Órale. ah, Esa no me cuando el suena. general ¿Pertenecía a España, Cuba? sí señora, Sí, pues, Sabía. como cuando el México. general Martínez Campos y lugarteniente Maceo. Te puedo hablar perfectamente de la cultura cubana Siempre se aprende algo nuevo. porque yo trabajo anualmente en la fiesta de los indianos. La fiesta de los indianos se hace en Santa Cruz de la Palma el lunes de carnaval y representa la inmigración hacia Cuba a finales del siglo XIX. Gente como mi abuelo, por ejemplo, emigró a Cuba, y incluso hermanos de mi abuelo existen en las villas en Cuba, que yo nunca mi abuelo prácticamente ni los conoció porque se carteaban toda la vida, pero nunca llegaron a unirse, ¿no? Ajá. Y la gente cuando emigraba a Cuba iba a hacer dinero a las Américas y cuando volvían para Europa volvían con baúles con doble fondo, Sí. con monedas llenas de oro y hacían las Américas. Pingato. De ahí la palabra fui a hacer las Américas. Órale. Órale. Sí. El lunes de carnaval representa, pues la gente va toda vestida de blanco. Cuando la gente iba para Cuba, los barcos iban todas con sus guayaberas, sombreros y demás. Y como tardaban tantos días los barcos,
Sí. La gente que hacía iba para las bodegas, cogían harina y se empolvaba. ¿Qué hacen actualmente hace unos 40 años? La Negra Tomasa. Ajá, sí, sí, La sí. Negra Tomasa la tenemos allí en Santa Cruz de la Palma, que ojalá yo la conserve muchos años, que se llama Soso. Ajá. Soso representa a la Negra Tomasa hace más de 40 años. El lunes de carnaval se viste de negra y con toda la corte y empolvándose todo el mundo. Sí, hay una canción así, ¿no? De la Negra Sí. Tomasa. Y actualmente la están declarando bien de interés cultural dentro de Canarias y es de los carnavales más importantes del mundo. Yo voy para allí porque vamos con el rollo de la caña, con el guarapo y demás. Lo que pasa es que tú tienes que ir allí Sí. y ya en esos días ya tienes que mentalizarte en el acento cubano. Ok, ya. Sí, sí, sí. Sí. Porque va en la televisión y tiene que hablar cubano y Sí, todo pues, el rollo ese, ¿no? tienes que mimetizarte. Sí. Tiene que montar un show allí para el público. Sí, claro, claro, claro. Sí. ¿Y cómo lo reciben ahí en Cuba cuando va usted? O sea... Yo nunca he estado en Cuba. Ah, ok. Yo lo que pasa que en La Palma representamos la fiesta de los ya indianos. entendí. Yo creí No, que... Es una representación. sí, va. Yo recuerdo una vez cuando estaba hablando iba yo y Pedro, el Gacio del Paso, fuimos a la cadena SER, a un programa de radio a las 7 de la mañana. Sí, Yo sí, iba a hablar de Cuba, cuando se creó de España y demás, y él hablaba un poco de los puntos cubanos. Ah, ok. Ah, Ok, ya. es por Entonces era eso. la interpretación y Se hace todo. un encuentro cultural Órale. entre personas. Entonces, en ese momento llegó la cónsul de Cuba. Oh. La cónsul de Cuba y empezó a hablar en cubano, ¿no? Sí. Vamos a seguir a él. Y dice la cónsul de Cuba, buenas tardes. Oye, ¿y de qué parte de Cuba eres tú? Yo de La Habana. Sin haber pisado nunca Cuba, ¿no? Y dice, ¿y de qué parte de La Habana? Por La Habana Vieja. Dice, coño, ¿y de qué parte de La Habana Vieja? Y yo por decir nombre, calle Aguacate. Y va y me dice la mujer que la madre vivía al lado de la calle Aguacate. Venga. Le salió. Sí. Son cosas así que Ajá. dices tú, coincidencia, ¿no? Pero la verdad es que es muy interesante todo. A mí los indianos me fascinan. Independientemente de lo que venda o deja de vender. Yo voy exclusivamente a Canarias por los indianos, porque me llena. Los mejores grupos de música cubana del mundo están en Canarias Están ahí en Canarias. y en La Palma. Súper bien. Todos los años vamos al concierto de sones del Atlántico, con Orilla del Son, Mayella, Pimienta y Gil, La Son- última Son vez Bohemio, que visitó su tierra natal, profe, ¿en qué año fue? hace 5 meses. Wow, Ok. está bien. Súper bien. Pensé Sí. que por lo Y la... hay una, que con respecto a Cuba te iba a comentar un rollo de artistas, tío. En Cuba tú sabes que estaba Buenavista Social Club, Ajá. el grupo cubano Sí. que ganó los Grammy, donde está Compay Segundo, Mara Portuondo, Efraín Ferrer y toda esta gente, ¿no?, de Cuba. Pues hay una de las componentes muy famosa en Cuba que hace un montón de años decidió, dice, me voy de Cuba. Sí. Y era un artista que salía en todos los programas de Cuba. Se fue para Canarias y ¿sabe para dónde fue? ¿Para dónde? Para dentro del Parque Nacional con su esposo a sembrar tabaco. Wow. No Y, manches. y estuvo un montón de años ahí que no salía ni para del Parque Nacional. Y a los Ajá. pocos años lo rescató Orilla del Son y Carmelina, la verdad que a mí me aprecia mucho. Ella le dijo a mi esposa que ella me parió sin dolor. Está Y son bien. anécdotas que uno tiene con respecto a todo este rollo. A mí los indianos de verdad que me fascinan, tío, pero porque son fiestas muy de pueblo, muy de teatro, muy la gente pura sones cubanos. Parece que está dentro de Cuba y Ok. sin conocer Cuba. Sí, porque era lo que me llamó la atención, que de tanto que se expresa también de Cuba, yo dije, pues ya visitó también Cuba, pensé. pues, pero ya tiene sentido, pues tiene ese trasfondo. No, qué padre, la Es verdad. que toda la calle real está llena de banderas cubanas todo el día. Sí, pues Y sí. la gente te pasan por allá entrevistas a todos lados y tú hablando en cubano allí. Sí, pues sí entiendo. Pero bueno, aquí es donde también le platicábamos, profe, antes de empezar el programa, o sea, teniendo tantas historias que nos ha contado, parte del programa que nosotros tenemos ahorita es que también nos platique historias sobrenaturales, ¿no? En el sentido de lugares que ha visitado, leyendas que conozca. Hombre, leyenda, donde hay isla hay leyenda, ¿no? Sí, claro, sí. Hay agua, ¿no? Es lo que dicen, que el agua trae El mucha agua, energía. el viento, el agua, el viento
y la oscuridad. El agua, el viento y la No, oscuridad. eso no. Ok. Sí, pues igual si conoce algunas que nos pueda contar. Hombre, La Palma tiene un montón de historias. Por ejemplo, El Paso tiene la historia del alma de Tacando, una historia de 1628, Ajá. donde Ana González dio a luz un niño. En esa época era más feo pues tener un niño, y no sé, es una historia ahí que realmente hay un montón de versiones. Sí. Y parece que se oían llanto de un niño en las paredes, se metía una cuna y tuvieron que llamar al cura a los llanos. Es que hay varias versiones de eso. Parece ser que o bien desapareció el niño, hay otra gente que dice que el alma era ella que desapareció y el niño llorando la cuna y tuvieran que llamar al cura para resucitar la casa. Un montón de esto. Yo hace unos años tuve con mi gente del colectivo Cabrera, fuimos, fuimos a la casa de la Notacanda a pintar, ¿no? Ajá, sí. Fue la que nos enseñó hace rato, ¿no? Sí. Ah, ok. Y el 2013, curiosamente, esa casa se quemó con un grave incendio que hubo allí. Gato. Y unos años antes los hermanos Río grabaron la película Guarapo, Guarapo. Ok, Ahí. habrá que verla. allá dentro de la casa. Ajá. Sí. Ahí yo entraba a la casa y daba miedo. Sí, sentí algo raro en esa casa. Sí, daba miedo porque miraba para la pared, habían teleplastes que eran cruces, Sí. pero no cruces derecha, así, Ajá. sino dobladas. Dobladas. Ok. Juan Galeno en esa época dice, "Ay, estoy cansado de que la gente venga a ver esta cruz". Y creo, según me dijeron, que con botas de vaca Ajá. las tapaba. No manches, sí, pues sí. Sí. Historia de ese montón, tío. Historia de esa... hay un montón de... Por ejemplo, hay una zona, la llaman el Time. El time. Ajá. Sí, que la gente dice la luz del Time. Ok. Que veían luces y era la gente que iba por un sendero caminando y se veían luces. Ah, ya, y de ya, repente sí. aparecían, desaparecían. Y son un montón de leyendas. Hay una de las historias más bonitas de la isla, es el salto del enamorado, Ah, ok, a ver. donde una mujer se comprometió, dice que se comprometía con él siempre y cuando él diera la vuelta un risco con una lanza. Y cuando fue a dar la vuelta se mató. Ingato. Tienen que buscarla en Google para que lean la historia bien del salto del enamorado. Sí, Y así como es un montón de leyendas, historias. ¿A usted particularmente, profe, le ha sucedido alguna cosa extraña? Paranormal. Una vez que fuimos a Funcaliente sí veníamos de Funcaliente El Paso y vimos pasar unas naves, pero así que te quedas parado, ¿no? Y mira, unos ovnis, para el coche y empieza a dar. Pero 2 veces me pasó en La Palma. 2 veces. Luces eran en Sí, el luces. cielo. Sí, pues el ovni, objeto volador, Sí. no identificado. Sí. Me pasó verla 2 veces, pero quién sabe si... Un avión, para mí que un avión no era, porque un avión lo ve la lucecita aquella, pero aquello era ya demasiado rápido. ¿Pero era altura, profesor, o estaba más abajo, muy alto? Alto. Sí, es Sí, bestia. y se pierden dentro de la montaña. Otra vez me pasó otra anécdota en el Santa Cruz de la Palma, en el aeropuerto, donde se perdió en el mar una nave y volvió a salir. Esa sí, Ese sí está impresionante. Está impresionante. O sea, como en el mar. Sí, porque uno dice, Entra y pues el avión pues se va, ¿no? De frente, pero que entra y vuelve a salir. no, mira la luz que se va a caer en el mar, pero da, y al rato la vimos salir otra vez, y te quedas tú parado, ¿no? Pero como esas pues, son cosas que suelen pasar, a lo mejor fenómenos ópticos. Sí, pues, o sea, siempre nosotros decimos que detrás de cada suceso sobrenatural, pues está la explicación lógica, ¿no? O sea, es raro cuando ya de plano dices, es que vi algo extraño, pues sí, pasa, pero a veces no pasa, pues también. ¿Sabe una cosa dentro de la casa del alma atacante, lo que sí me dio a mi rollo? El rugir del viento. Saber que estaba en la casa esa Sí. y aquel movimiento. Y es porque habría Pues mar sí. o algo. Mm. Sencillo. Pero en toda Canarias existen leyendas e historias, tío. En Tenerife tiene la niña de las peras. La Esa niña de está las- buenísima. Ajá. Esa, para mí de los fenómenos
paranormales que digo yo, en Canarias es lo máximo para mí. Sí. Porque la niña la espera es una Ahí vamos. niña que bajó a un barranco Ajá. en busca de peras y desapareció. Ah, caray, Y sí. 70 años después vuelve a aparecer la niña en el mismo estado que había desaparecido. Qué Mira raro. tú, la niña de las peras. Sí. Búscalo fuera- en... Hay un programa que se lo recomiendo que lo vean ustedes, que Sí. es Cuarto Milenio. Ah, ok. Pero con apareció Iker otra vez Jiménez. ella. O sea, Pero ¿qué apareció. tanto tiempo pasó? Pues 70 años. 70 años, 70 pero años. apareció en el mismo estado en que estaba la O niña. sea, ella no envejeció ni nada. Nada, pues, igual. Ella era una niña. Sí, No. pero todos estos fenómenos paranormales lo pueden ver en YouTube a través de o en programas Iker Jiménez, Cuarto Milenio. Sí. Que hay un montón después, por ejemplo, hay una leyenda muy bonita en la Laguna en Tenerife, donde esas ciudades muy coloniales del siglo XIX y demás, pero del siglo XVII, y donde hay varios conventos. Tú sabes que en la ciudad así como esa hay varios conventos, ¿no? Sí, claro, claro. Sí. Entonces ahí hay un fenómeno, la llamaban el misterio de Sor Úrsula. Ajá. Sor Úrsula se enamoró de un terrateniente del siglo XVII, Ajá. de los que iban a Canarias, de los conquistadores. Ujú. Y como era muy mal visto que una monja se enamorara de un cogieron, Pues sí. en la parte alta del convento tienen como un claustro, Sí, sí. con sí. rejillas así. Ajá. Y ahí, ante la mirada de ella, la mataron en la plaza del Cristo, a él, lo fusilaron. ¿En serio? Gato. Durante muchos años he ido yo a la plaza del adelantado, Sí. que se oyen, los barrenderos dicen que oyen disparos. Gato. Como ese Bestia. montón de leyendas, historias, ¿no? Sí, pues claro, o sea, nosotros pues aquí también tenemos nuestras leyendas. Guanajuato, pues lo que decimos está lleno de leyendas, pero está bien padre conocer de otros Ujú. lados, pues, o sea, Sí. Hombre, en Canarias más, pues, el chupacabra también, tío. también allá Ah, visitó de también hay los Canarias. chupacabras allá. Por allí, por Vámonos. Tenerife, estaba en Santa Cruz. Hay un montón de historias y leyendas. Miran en Cuarto Milenio y los Sí. ve toda la historia. Sí, pues sí. Aquí llegó el chupacabros, pero lo agarraron en un rancho, según. Sí, Lo agarraron seguro. comiendo una oveja. Sí. Me acuerdo cuando llegó la leyenda del chupacabras, 98 más o menos. Y después nos robaron todo, ¿no? De la leyenda. pero ahí donde hay historia, donde hay pueblo hay leyenda. Y lo que le Sí. gusta es eso. Yo te digo una cosa, porque me gusta lo tradicional, me gusta todo este tipo de historias. Siempre veía Cuarto Milenio porque me gustaba las historias, De misterio. los fenómenos paranormales. Hay una historia aquí, te la voy a contar ya que estamos en el rollo de Culiacán, en el rollo de la caña. Sí, a ver. Cuando se crea el rollo de Nabolato, del ingenio de los Almadas, explotaron tanto a la gente que no sé qué plaga le cayó, que ellos vivieron ahí en la plazuela Rosales, y Sí, una de las hijas se le murió. allá en las Rosales. Sí. Y esa casa creo que después la donaron a la UAS, Órale, según mira. me han dicho. ¿Cuál Según me casa, han dicho. profesor? La de la UAS. La que se ha ido los está, Almadas. donde está Creo la que Plaza de era los el La Rosales. Plazuela Rosales. Sí. Enfrentito. Sí, ya Sí. sé cuál dice. Según me han comentado, yo... Sí. Sí. Igual que lo del Sagrado Corazón, los disparos que tiene esa iglesia, ¿no? Y los túneles que tiene en la parte de abajo. Es lo que he escuchado. Pues por ejemplo, Por el dicen santuario dicen también. que allá en el Pitón también tienen sus túneles. Sí, Es que el pero- viejo Culiacán tiene No, sus no, túneles. pero ese túnel tiene lógica porque ese túnel iba a dar Ajá, a la a industria. la industria, sí. Eh, Sí, no, pero es- en el caso de allá es diferente. Yo abriría todos esos túneles, tío, en plan turístico. Sí, pues, es que mucha gente en Culiacán no sabe que existen, No de saben. hecho, no saben. Y de hecho al lado de la casa de los Almadas creo que sellaron un túnel. Sí, pues es que y la Que pregunta es- llegaban para arriba, que creo que llegaba arriba cerca del ayuntamiento, por ahí. sí, o sea, la Sí. pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los han cerrado? O sea, quién sabe qué esconderán, ¿no? Hay mucha especulación de eso. Porque, por ejemplo, ahí en el Pitón, de ahí de las Quintas, ahí Sí. decían antes, ¿no? Obviamente son leyendas urbanas, Sí. que según se hacían rituales, misas negras acá, y la gente que conocía ese tema es como que, ay, güey, pues qué miedo, o sea, mejor no. Pero nunca, o sea, uno crece y dice,
Pues es que, y también decían de que de ahí del Pitón salían las brujas, según, ¿no? A las 12 de la noche y en sus escobas, o sea, eran leyendas que se contaban hace 20, 25 años, pues cuando yo estaba chiquito. Hay cuestiones de bruja y rollo de eso. Lo guapo es lo que hacen en Galicia, Ujú. el conjuro. El conchuro, ajá. En vez del conjuro. conjuro, el conchuro, ajá. ¿Pero de qué trata? O sea, de embrujos o de... No, es un ritual que hacen ellos Ujú. para quitar los malos espíritus. Pero es que ponían en una cazuela Sí. de barro, ponen Ajá. orujo, azúcar, granos de café y limón. Ah, ok. Y los quemaban en todos los malos rollos. Y después se lo tomaban, ¿no? Órale, pues está interesante conocer eso. Sí, Qué buena receta. Hay que Eso hacerlo. de Galicia me llevaron a mí una vasija de esa y ¡buah! Cuántas veces no... Vamos a comprar orujo para hacer una queimada, lo llaman, la queimada gallega. Es una limpia, entonces. Sí, pues hay que hacerlo, era. Pero buenísima, ¿eh? Y si le coges el punto después de... Estás todo el día echando queimada, ¿no? Sí, no, conozco varios amigos que sí, necesitan una limpia, porque empezando aquí, el estimado. En La ¿Y usted Palma, cree que se lo ha hecho la limpia? yo no creo en eso. En La Palma, por ejemplo, está el llano de las brujas, Ajá. donde la El gente llano. iba a hacer aquelarres y demás. Órale. Sí. El llano de las... Llana de las brujas está Sí. padre. Sí. No. La gente iba a hacer aquelarres y rollo de este tipo. Pero es un sitio muy misterioso porque hay mucha bruma y de repente ese Qué sonido padre. del viento. Padre y no tan padre porque te impone. Sí, te Pero asusta. debe te ser asusta. como una película, pero en la vida real, porque en la película sabes que les ponen efectos, pero aquí en la vida real eso está como que Por más eso da chido. miedo, pues. Porque es real. más Sí, chido. una cosa es verlo sentado a gusto La en tu pintura, casa, pero... una cosa con respecto a la pintura, A mí sí me gusta mucho eso. cuando vas a salir a pintar natural, aprendes mucho porque estás 3 horas mirando el mismo tema y aprendes todos los detalles de ese tema. Súper Captas bien. todo lo que ves. Tú a lo mejor pasas por una casa y tiene cualquier cosa que ni le da importancia. Ujú. Pero yo al estar todo el rato mirando para allí, aprendí y así muchos temas que he pintado al natural. Lo último que pinté yo aquí al natural lo pinté el año pasado en Cerro Bola. Ujú. Cerro Bola. Sí. Órale. ¿Sabes dónde queda? No, ¿por dónde? En cerca de Angostura, por Angostura, ok. por ahí. Sí. Que ahí decían que había mucho oro, ¿no? Iba uno con un detector de oro y otro por allá, Sí. pero calladitos los dos, Sí. según un cuento que me hicieron. Tú calladito, vamos a ver si captamos que hay oro debajo. Ajá. Y vete y está caminando y cuando llegó el otro, casi llegando al final del rincón, dice, para. Entonces el otro no entendió y cayó por la barranquera para abajo. Ahí está No, gente. sí. Pero Ay, aquí no. hay muchas cosas de esa de oro enterrado y cosas de ese tipo, ¿no? Sí, yo también tengo una historia ahí de una ¿De vez qué? que creímos que encontrábamos oro. Es que nosotros, mi familia tenía un restaurante allá por donde está un lugar que se llama Juntas de Lomaya, por donde está donde pasa el tren, ya ve que está el Puente Negro, que le dicen. Sí. Por ahí atrás, ahí Que antes por era... cierto, te voy a hacer una crítica con respecto al Puente Negro. Yo no lo veo con luces, tío. El Puente Negro. Sí, debería ser negro el puente. Ahora lo quieren hacer como... Puente negro y luces. Ajá. No, luces no. Yo Sí, no lo no. veo con luces. ¿Por qué? El Puente Negro toda la vida. Sí, ¿Qué van a así hacer? es. Un árbol de Navidad ahí? No, como pues no. los- como Sergio Torres los arbolitos que sembró por las calles. No, pues Que claro los que no. primeros días los ves muy bonitos y al tiempo te cansas a luces. Sí, pues sí, claro. Hay que dejarlo las cosas como están. Así es. Sí, pues bueno, pues la verdad, o sea, yo creo que este programa ha sido de mucho aporte cultural sobre todo, o sea, me gustó bastante pues la entrevista que nos Hombre, de regaló. lo menos que hemos hablado de pintura. Pero es un poquito de todo, pues es lo padre. Y pues obviamente se invita, o sea, a una segunda parte después, pues no nomás es una sola parte, pues. Hombre, yo sí te digo que yo tengo un equipazo de gente buenísima trabajando y somos un equipo internacional. ¿Por qué? Porque la pintura no es, yo soy de Argentina, no, todos La pintura es un lenguaje universal. universal, tú lo has dicho, y somos un colectivo de gente que trabajamos con el mismo fin todo, ¿no? Así Hay es. que fomentar lo que sabemos hacer. Hombre, uno lo hace mejores, peores. Yo siempre he dicho, yo soy un aprendiz de esto y
todos los días está aprendiendo, pero todos los días está entrenando. El que más entrena, más aprende. Súper Sí, bien. sí. Constancia, Ese es- perseverancia. Sí. Una vez, por ejemplo, una anécdota curiosa, yo pintando en las cañadas. Salimos a las 5 de la mañana, las cañadas del Teide, donde se rodó la película Furia de Titanes, Ah, ya, órale. No sabía. que solo he caminado yo bastante. Y ahí hay una anécdota curiosa, ahí vivía Juan Évora, Ujú. la persona que vivía más alto de España y solo. Venga tú. Y no iba a comprar supermercado, se alimentaba de unas cabras y unos animales que tenía allí, nada más. Para que tú veas la... Sí. eh, eh, No. y allí en la cañada del Teide fui una vez a pintar, subimos como a las 5 de la mañana y llegaríamos 6:30, 7. Pero un frío, habían como, yo que te digo, 5 o 7 grados bajo cero. Ajá. Congelado todo. Y me pongo a pintar. Y eran 3 horas allí, que no había nada. Me salta un conejo. Ajá. Y buen susto me llevé que salté de allí y me caí para el suelo. Bueno. ¿Pero por qué? Porque estás tan concentrado en lo que estás haciendo que al final... O por ejemplo una vez en Buenos Aires me detuvieron por estar pintando. ¿A poco? Mm, ¿Y eso? Porque pensaron que estaba haciendo un plano para robar. Ay, no. Te digo, en la calle Gorriti Salguero, Buenos Aires. Mm. Ay, no, todas las anécdotas. Y después tuve que llamar a Fabiana Gaimaro del periódico para que llegó allí, por poco lo lincha al policía. Pero nada, son anécdotas que te pasan, ¿no? Y otra vez tuvimos ¿en dónde fue? Ah, un montón de sitios. Yo qué te puedo decir, ir a pintar para el sur y arriesgate con el mar y está pintando marina y de repente viene esa ola y te pasa por encima Gato, no, pues sí. y pierde la mitad del material. Oye, Mari. Sí, Eso la está verdad, padre, nunca he pintado en aire al natural. nunca he pintado el natural. No es algo que... Date cuenta, Mari, una cosa, tío. Lo que tú ves en una foto de 1 centímetro, No es igual al verlo en la lo vista. ves al natural de 5 metros. Ujú. Es cierto. Y todo lo que ves a tu grande es más fácil de desarrollar en un papel. Súper bien. Está súper bien. Qué buen dato. Hay una cosa a mí me costó mucho llegar aquí a las Américas, empecé a pintar aquí por los cambios de colores. No lo mismo pintar en Europa que pintar en América. ¿Qué colores predominan en Europa? Los grises, tío. Los grises. Es como entonces, como las películas, cuando he visto que son paisajes muy lluviosos o Sí. muy nublados, por así Sí. decirlo. Aquí predomina el naranja. Ujú. Naranja. Los tierra, los colores Sí, tierra. sí, naranja, tierra, colores más luminosos. ¿Por qué? Porque aquí hay luz. En Europa, por ejemplo, te llueve, hace un frío de Sí, muerte. es como dices tú, ya ves. Sí. Aquí llueve, hace un calor, hace más calor. Sí. Sí, es Que llueva para que haga más cierto. calor. Ándale. Qué gran diferencia. Sí. Pues sí. A mí el tema de Culiacán, pues, ¿qué te digo yo? Ojalá que pase toda esta pandemia y se pueda empezar la normalidad otra vez, ¿no? Yo de Así- momento ya te digo, pintando y pintando y pintando que... Pues súper bien. Profe, ¿y dónde, en la página de Cabreles es donde promociona sus obras, ¿verdad? Para por si quieren adquirirlas? Sí, por ahí me pueden poner en contacto conmigo. O bien hay una página que la hizo el maestro Diego Fernández Columé, pero todo el que quiera entrar, porque Diego me metió a mí de administrador, Ujú. y yo digo el que entre y el que no. Pero claro, para entrar en esa página Ujú. hay unas normas. Acepto. Ujú. Acepta las normas y una vez yo compruebo la gente que quiera entrar, pues hay 10 solicitudes para entrar. Yo veo, esta no aceptó la norma, fuera. Y el que acepte la norma para adentro. Sí, sí, Súper es bien. en las páginas de Facebook. Súper bien. Perfecto. Sí. Pues si gustas, Mari, para cerrar ya. La página de Columé es Pintar y Aprender. Igual Pintar y también aprender. cualquier cosa contactan con nosotros Sí, y claro. nosotros pasamos Sí. el dato para que ustedes puedan Sería bonito así.